Hola a todos, espero que os encontréis bien, al igual que vuestros familiares, lo deseo muy sinceramente y deciros que estoy encantada de compartir unos minutos con vosotros, aunque sea de esta manera virtual. En primer lugar, quería felicitar a Andrés Boix por continuar adelante con este seminario interdepartamental, por continuar adelante a pesar de las circunstancias que concurren y por animarnos a seguir participando, aunque lo tengamos que hacer a través de esta pequeña pantalla, esta pequeña ventana que nos brinda el ordenador. Quería igualmente felicitar a la profesora Lloria, a Paz, por el sugerente texto que ha preparado con el título La mujer ante el derecho penal y por su brillante exposición que todos hemos podido escuchar también en su vídeo. La verdad es que tanto buen hacer me deja en una posición difícil si quiero rebatir lo que ha apuntado, y ello por dos razones. Porque ella es la experta en esta materia, al igual que lo es en derecho penal, y en segundo lugar porque en muchas de las cuestiones que ha planteado estoy de acuerdo. Lo cierto es que intentar aportar una lectura en clave de género del derecho penal por mi parte me parece un objetivo absolutamente pretencioso, ni es mi cometido ahora, claro. Por lo tanto, dentro de un mar de grandes desencuentros entre mujer y derecho, y en particular entre mujer y derecho penal, lo que pretendo es realizar una humilde reflexión sobre el texto de Paz y plantear aquellos interrogantes que su lectura me ha suscitado para invitar al debate el día del seminario. Estoy de acuerdo en lo que afirma Paz y creo que en eso convendríamos todos, en que en gran parte de las ocasiones el derecho crea diferencias de género y en su regulación ordinaria. Atribuye roles, sexualiza y prima un rol sobre otro. Y aunque el derecho se presente de una manera aparentemente neutra, como una creación aplicada a sujetos que se encuentran en una posición de igualdad, lo cierto es que, a veces, surgen dudas sobre si ese derecho es realmente neutro, y en otras ocasiones nos preguntamos si para ser verdaderamente neutro debiera partir de la existencia de una importante desigualdad estructural y aportar una regulación que equilibre la situación de sujetos que no se encuentran en esa posición en condiciones de igualdad, es decir, los sujetos implicados. Eso me lleva a empezar por algunas de las preguntas que en su conjunto aparecen en el artículo que tan magistralmente ha venido a exponernos Paz en su grabación, en su vídeo, y que son cuestiones que a mí me suscitan un especial interés. La primera de ellas ¿es neutral el derecho penal? Segunda, ¿puede el derecho penal neutro proteger a las mujeres o es necesario un derecho penal que equilibre situaciones, que legisle partiendo de las situaciones desiguales que hay en la realidad? Y ambas preguntas podrían plantearse tanto en cuanto a la norma en sí misma, esto es, en cómo trata el derecho penal a la mujer, como en el modo en que ese derecho es aplicado cuando el sujeto activo o pasivo es una mujer. Empezaremos por la primera pregunta. La primera sería, ¿es neutral el derecho penal? ¿Las normas penales son neutrales? Ello nos lleva, retomando a la idea ya expuesta por Paz de la naturaleza androcéntrica del derecho, a recordar que la creación de la norma y por lo tanto su aplicación corresponde tradicionalmente a los hombres. Apunta Paz que todo esto tiene que ver con que normativamente se sigue ignorando la realidad social y con la consideración de la mujer con roles diferentes a los hombres, y añadía que es común advertir que las normas han de ser interpretadas según el momento histórico en el que han de ser aplicadas, y si una disciplina debe seguir dicha regla, esa es el derecho penal. Lo que me pregunto es si verdaderamente el legislador penal debe legislar conforme a esa realidad social, o realmente legislar conforme a esa realidad social no nos conviene, pues es una realidad aún excesivamente anclada en el pasado, una realidad que aun con sus avances sigue asignando un rol aún tradicional a la mujer que acaba pesando sobre ella. Por ejemplo, hemos de seguir presumiendo que el honor de una mujer queda mayormente mancillado que en el caso de un hombre ante un episodio de sexting o de pornovenganza, porque así parece derivarse de la realidad o de la consideración social. ¿O la norma ha de prever que el daño puede ser igual con independencia del sexo de la víctima? La pregunta la podemos trasladar al caso que citaba también Paz en su intervención,
al caso de la pareja de mujeres que tras descubrirse su relación y las imágenes sexuales sobre estas, se suicidaron. ¿No serían vividas de igual forma, como un ataque doloroso y grave a sus derechos si hubiesen sido dos varones? ¿O si hubiese sido un tradicional y reputado padre de familia que es pillado con un amante, peor aún si lo es con una prostituta o una joven? La verdad es que este tipo de acciones pueden dañar y deben preverse que pueden herir profundamente la intimidad de cualquier individuo, sea hombre o mujer, o incluso que no se identifique con ningún género. A pesar de que algunas percepciones como estas, más igualitarias, empiezan a abrirse camino a día de hoy, el derecho penal no es neutro si lo entendemos en el sentido de que es un derecho que establece un tratamiento absoluto, no establece un tratamiento absolutamente igualitario, empezando por la existencia de delitos género específicos y continuando con delitos que, por el hecho de que la víctima sea una mujer, reciben un tratamiento específico. Tal vez haya que interpretar ese derecho penal no conforme al contexto histórico, sino conforme al mandato constitucional de garantizar la igualdad formal y la igualdad material. Porque neutralidad puede referir a otra cosa. ¿Es neutro el derecho igualatorio? El que parte de esa realidad a sabiendas de que es diversa, que promueve la igualdad o que iguala materialmente. Podríamos denominarlo en este caso un derecho penal proactivo, compensatorio, es decir, que parta de la realidad social desigual para intentar corregirla en la redacción de la norma penal y en las consecuencias de su aplicación. Yo creo que sí, al menos que atienda a esa perspectiva, al menos si queremos que atienda a esa perspectiva de género como yo la entiendo. La segunda pregunta es, ¿se aplica el derecho penal de una forma neutral? Y en esto la respuesta es más sencilla, aunque no concreta, pues la respuesta es depende. La aplicación del derecho penal y la aplicación de este desde la perspectiva de género depende principalmente de los jueces que acaban interpretando el Código Penal y lo aplican a los hechos que se les presentan. Como dice Paz, citando a un compañero de mi disciplina, Gerardo Ruiz Rico, sus señorías tienen sexo, es decir, los jueces son ciudadanos y más allá de que deben aplicar el derecho de la forma neutra o más neutra posible, tienen su propia ideología y una educación subyacente que de algún modo acaba manifestándose. La subjetividad inevitablemente aflora en demasiadas ocasiones. Ciertas decisiones han sido escandalosas y sonrojan por la subjetividad machista y los prejuicios que dejan entrever. La verdad es que la perspectiva de género nos obligaría a interpretar la norma olvidándonos de los prejuicios existentes en la realidad, pero la práctica judicial nos indica que no siempre es así. La cuestión es también si es porcentualmente o si son porcentualmente muchos los casos en los que se produce esta aplicación no deseable del derecho penal, cargado de prejuicios propios de un modelo patriarcal, o si son escasos estos casos, porque pueden ser pocos, aunque muy difundidos por lo llamativos o sangrantes, pero no es lo mismo que esa mala praxis se produzca en esos casos aislados que alcancen notoriedad finalmente, o que se trate de algo generalizado. Esta pregunta se la plantearía yo a Paz. Y hablando de la difusión pública y notoriedad de esos casos a los que me refería sobre violencia contra la mujer, que se producen fundamentalmente a través de los medios, eso me lleva a recordar otro fenómeno que es el de la presión que estos, los medios y la sociedad, ejerce también sobre los tribunales. El caso de la Manada o el caso de la Arandina son un claro ejemplo de ello, un claro ejemplo de ese protagonismo mediático y de la coacción que la opinión pública puede ejercer sobre los jueces. La imparcialidad del juez se encuentra no solo en ser capaz de vencer los prejuicios internos, sino también aquellos que proceden del exterior, entre ellos los de esa opinión pública. El remedio a esto es complejo, pero uno de los mecanismos para asegurar la aplicación del derecho y del derecho penal con perspectiva de género es la formación de los jueces. La formación en género no es una actualización de conocimientos jurídicos, sino una formación transversal
que ayude a realizar una interpretación más objetiva y acorde con el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres frente a la discriminación por motivos de género y a los prejuicios o estereotipos arraigados en la sociedad. En tercer lugar, como se hace en el trabajo que nos presenta Paz, hay que plantear estas preguntas tanto en la redacción de la norma como en su aplicación, diferenciando entre cuando una mujer comete un delito, o sea, tiene una posición activa, o cuando la mujer es víctima de un delito como sujeto pasivo. En cuanto a la primera perspectiva, en cuanto a la mujer infractora, Paz nos habla en su trabajo y en su exposición de los delitos cometidos en el caso de legítima defensa o delitos en los que se actúa bajo coacciones y lo ejemplifica con el caso de la participación en el tráfico de drogas, en el caso de las mulas, al que podríamos añadir también el de las víctimas de la trata, que pueden verse forzadas o cometer delitos por amenazas contra su persona o sus familiares. Nuestra compañera Paz Lloria acaba abogando porque el derecho ha de tomar en consideración esta situación de coacción, pero no ha de tratar a la mujer como un sujeto sin capacidad volitiva, por lo tanto inútil o incapaz de reaccionar. Piensa que hasta cierto punto en ocasiones es tratarla con desvalor, como si fuese una menor o una incapaz, y señala que tal vez aquí debiéramos asumir nuestra responsabilidad como mujeres maduras. La cuestión es si el derecho en esas situaciones, pongamos el ejemplo de nuevo de las víctimas de la trata, que son obligadas a traficar, por ejemplo, con drogas al tiempo que son forzadas sexualmente, debe pivotar sobre una presunción de falta de responsabilidad de la mujer. Es decir, toda víctima de la trata involucrada en un delito de partida se presume que lo ha hecho bajo coacción, donde el derecho penal debe adquirir ese papel compensatorio o equilibrante. ¿O debe pivotar sobre un sistema más neutro que no presuma nada y que deja el análisis del caso por caso, de las consecuencias de ese elemento coactivo sobre la mujer? Ya digo, sin presumir nada y dejando recaer la carga de la prueba de la concurrencia de coacciones sobre la mujer si quiere ser absuelta de la comisión del delito o atenuar su pena. Ahí dejo la pregunta. Vayamos ahora a la posición contraria, al del hecho delictivo en el que la mujer no es actora, sino la parte pasiva, la víctima. Aquí hay que distinguir varias cosas desde el punto de vista de la perspectiva de género, a muchas de las cuales alude Paz en su ponencia. Empezando por la necesidad de no culpabilizar a la víctima. El intento de culpabilizar a la víctima en algunas ocasiones es especialmente evidente en delitos relacionados con agresiones sexuales, donde la víctima mayoritariamente es una mujer, pero esa culpabilización puede ser especialmente incisiva en las víctimas de la prostitución forzosa o de las mujeres víctimas de la trata de seres humanos. Me refiero, por ejemplo, a aquello que aún sigue flotando en el sentir colectivo de que la víctima de una red de explotación sexual ha acabado ahí porque se metió en malos ambientes o porque la tonta se dejó engañar. En segundo lugar, hemos de continuar respecto de estas mujeres víctimas de algún delito, refiriéndonos a la necesidad de adoptar medidas procesales que implementen un tratamiento procesal de la víctima que evite que no la revictimice. Una revictimización que puede derivar del daño psicológico que se genera durante el proceso. El derecho a ser juzgado mediante un proceso público constituye uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho. Esa publicidad del proceso coadyuva, por un lado, a garantizar que lo actuado en el proceso se desarrolle de conformidad con lo establecido en la ley y, por otro lado, contribuye a informar a la opinión pública sobre la actuación de los poderes públicos y, en este caso, del Poder Judicial. Pero, a su vez, las actuaciones en el marco de ese proceso público pueden atacar a los derechos fundamentales de la víctima, empezando por la intimidad o la privacidad, el honor, la dignidad, incluso poner a la víctima en una situación de peligro, de riesgo para su vida o de riesgo para su integridad física. Aquí es necesario que el derecho tenga en cuenta las singularidades que concurren en determinados tipos de delitos en los que
la protagonista es una mujer, en los que exclusivamente o mayoritariamente son mujeres las que acaban siendo objeto de esos ataques violentos. Y se hace necesario que se siga apostando por muchas de esas medidas procesales que hace tiempo han ido implementándose y desarrollándose como limitaciones del público en determinadas partes del proceso, una testifical mediante videoconferencia, programas de protección de esas víctimas u otro tipo de medidas. En tercer lugar, respecto a la mujer víctima del delito, ¿qué pasa con la carga de la prueba o con la valoración de algunas como la testifical de la mujer? Aquí cuando la mujer es víctima del delito, de nuevo me planteo, al igual que lo hacía cuando hablaba de la mujer como actora de un delito, si cabe aplicar la presunción de víctima de la mujer y por lo tanto la de culpabilidad del varón con una especie, digamos, de inversión de la carga de la prueba. Como bien dice Paz, el problema es que por proteger los derechos de la víctima mujer en este caso, podemos incurrir en la vulneración de otros derechos que son tan fundamentales en derecho penal como son los derechos del acusado, la presunción de inocencia como primer elemento. Paz pone como ejemplo el caso de la palabra de uno contra el otro, o sea, cuando solo existe el testimonio de la víctima frente a las afirmaciones negatorias, del presunto agresor, o cuando la declaración de la víctima es incompleta o tiene incongruencias. Tal vez debamos pensar si en determinados delitos, como los delitos de violencia de género, de la trata, de la participación en red de narcotráficos como mulas, ejemplos que ponía anteriormente, hay que tomar en consideración en esa testifical de la mujer el temor, incluso a veces el pudor por salvaguardar su privacidad o el buen nombre que sigue pesando sobre la mujer y establecer medidas que refuercen el valor de esos testimonios. Eso sí, sin llegar a romper la sacrosanta regla de la presunción de inocencia. En eso coincido con Paz. En cuarto y último lugar, ha de plantearse si cabe una presunción en favor de la víctima mujer que suponga que cada vez que ataca un hombre a una mujer, esa actuación se produce por razones de discriminación de género. Ello sucede en los delitos género específicos y la pregunta también es si debieran desaparecer esto. A día de hoy, la aplicación del agravante de discriminación por razón de género se produce, por ejemplo, en las agresiones que se dan en el ámbito de la pareja. El Tribunal Supremo ha dicho que cuando el hecho se produce en el ámbito de una relación de pareja, no es necesario demostrar el ámbito de dominación porque las agresiones de los varones a sus compañeras siempre son una manifestación de poder y de desigualdad. Que la violencia de género es un tipo de discriminación lo dice también el Convenio de Estambul y otros textos. Eso no es evidente. Pero lo que en definitiva lo que se está reconociendo y lo que se ha materializado en el sistema es que en la violencia de pareja se produce en sí misma una discriminación y como sucede con el tratamiento general de la discriminación contra la mujer, la presunción de discriminación cobra principalidad. Y eso conduce en el derecho antidiscriminatorio en general a una inversión de la carga de la prueba que entiendo que en su aplicación más pura en el derecho penal puede colisionar con el derecho a la presunción de inocencia. Evidentemente así es. Después de escuchar a Paz, lo que vemos es que ella aboga por una desaparición de los delitos de género y de que todos sean comunes y se aplique la agravante de discriminación de género cuando así se demuestre. Yo no lo tengo claro, no tengo claro que esto pudiera generar un paso atrás en la genérica protección de la mujer que en determinadas contiendas se encuentra en una diferente situación de partida. Lo que propone Paz, que parece muy neutral efectivamente, me parece que supondría cargar a la mujer en todas las ocasiones en que sufre una agresión con la dificultad añadida de demostrar que ese delito se cometió por razones de discriminación, cosa que no es nada fácil y que debilita también su defensa o sus intereses. Aunque reconozco que el derecho actual, que el sistema actual de presunción que recoge la regulación de la violencia de género puede tener algunas consecuencias absurdas cuando
Por ejemplo, se procesó al señor que había ayudado a morir a su mujer con una enfermedad larga, incurable por violencia de género, y el caso fue derivado a un juzgado de violencia de género porque el delito de asistencia al suicidio se consideró que era un delito de violencia de género. Lo siento, hablo ahora de memoria porque lo recuerdo vagamente, pero es un ejemplo en el que por el hecho de que la muerte se produjo en el marco de una relación de pareja, automáticamente se deriva a unos tribunales encargados de conocer de casos de violencia de género cuando evidentemente no nos encontrábamos ante él. Pero fuera de algunos casos como este y fuera del ejemplo de laboratorio que también citaba Paz o apuntaba Paz en su exposición, el del hombre que entra a atracar un banco y mata a su mujer, entendiendo que eso no es violencia de género, esta visión de Paz puede generar una desprotección de las mujeres que se encuentran sometidas a una violencia, sea del tipo que sea, y violencia que las conduce a delinquir o violencia de la cual pueden ser ellos víctimas en un determinado momento. En todo caso, soy consciente de que las soluciones a los problemas de la desigualdad y discriminación de la mujer en una sociedad discriminatoria, en demasiadas ocasiones, una sociedad que en demasiadas ocasiones presenta una violencia ante las mujeres, nunca podrá ser obtenidas mediante el derecho penal. La solución no puede venir del derecho penal. Pero como último remedio, el derecho penal sigue teniendo un papel en esa obligación de aplicar transversalmente o de aplicación de los poderes públicos de forma transversal del principio de igualdad, que significa mucho más que el mero tratamiento formal igualitario entre hombres y mujeres. En el fondo, vuelve a latir la pregunta de si la perspectiva de género obliga a establecer sistemas de protección reforzados o derechos penales de excepción que cumplan con una función simbólica y promocional de esos derechos. Bueno, ahí lo dejo. Espero que algunas de las cosas que he comentado os puedan suscitar alguna reflexión. Desde luego yo sigo con todas mis dudas. Muchas gracias y gracias por vuestra atención.